Abrimos, tenemos como invitada a Guadalupe Vizoso Pinto. Ella es investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán, docente de la Facultad de Bioquímica, de Medicina, también es investigadora del CONICET y estudia un tema muy importante y tiene que ver con test de detección de la hepatitis E. Es importante porque se conoce muy poco de este tipo de hepatitis y porque es el primer test argentino que se hace para evaluar la hepatitis C, y vamos a conocer de qué se trata. Pero además, atentos a esta nota porque esa misma metodología para detectar la hepatitis C a través de este test de ELISA, están estudiándola para aplicar y hacer un test local para detectar COVID-19. Así que es súper importante en este caso apoyar a la ciencia local y todo lo que ello implica, el esfuerzo de los investigadores tucumanos, realmente trabajando a pulmón con el financiamiento, con la infraestructura de la universidad, pero que realmente le están poniendo el pecho a estos desarrollos y estamos haciendo ciencia local. ¿Qué tal, Guadalupe? Un placer. Buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el placer es totalmente nuestro. Guadalupe, ¿qué es lo que están haciendo con estos test de detección para la hepatitis C? ¿Qué es lo que han desarrollado? ¿Qué metodología utiliza? Bueno, nosotros vimos que había una necesidad de conseguir, de poder tener las herramientas para detectar esta enfermedad y en el laboratorio lo que hicimos fue producir una proteína del virus que nos permite detectar los anticuerpos que genera un paciente cuando se enferma con este virus. Entonces podemos detectar estas moléculas que le sirven al paciente para defenderse del virus, pero nosotros lo usamos como indicadores, como marcadores de la infección. Sería un estudio de sangre, un estudio sencillo que en realidad lo que muestra es si la persona ha desarrollado anticuerpos contra este tipo de hepatitis. Exactamente. Lo que se hace es se toma una muestra de sangre y en el plasma, que sería, o el suero, que es la parte líquida de la sangre, ahí están las moléculas que se llaman anticuerpos de distintos tipos y unas nos pueden marcar una infección aguda y otras moléculas como la IgG nos marcan una infección pasada. Lo importante para destacar sería que es la primera vez que en Argentina se produce un test para detectar la hepatitis C, porque el único que hay hoy en día en nuestro país es de Italia. Sí, se importa este de Italia y uno de otra versión que es de Alemania. Son costosos, tardan 45 días en llegar. Y bueno, y de esta forma nosotros pudimos abaratar los costos y a su vez hacer algo que está disponible. Nosotros lo producimos en el laboratorio, utilizamos la bacteria Escherichia coli, que es una bacteria muy conocida por los investigadores que trabajamos con biología molecular, y esa bacteria la usamos como una pequeña fábrica para que produzca esta proteína que es una proteína del virus. Y eso permite dar el resultado en el test. Exacto, porque esta proteína que compone la cubierta de ese virus, cuando está circulando por nuestro cuerpo, nuestro organismo reacciona y genera estas moléculas en contra de esa proteína en particular que forma toda la cubierta. Entonces nosotros en el test ponemos en una placa esa proteína y de esa forma las moléculas que se generaron en el cuerpo contra el virus se van a unir a esa placa. Y yo después uso una segunda forma de detección que me permite ver una reacción de color y ahí puedo decir y cuantificar si el paciente tiene o no tiene esos anticuerpos. La hepatitis C es como una enfermedad emergente de la que se empieza a conocer cada vez más. Hay más estudios poblacionales de gente que tiene hepatitis C y tal vez no lo conoce hasta el final o cuando se torna como en un cuadro más complicado. Exactamente. El virus de la hepatitis E se lo conoce aproximadamente desde 1980. Circulaba en Asia y producía grandes epidemias. Primero se pensaba que estaba localizado en esa región, pero después, a medida que se empezaron los testeos, se encontró que en Europa también había de una cepa diferente a la que circula en Asia, de manera que no causaba estas grandes epidemias, pero sí causaba hepatitis. Lo mismo pasó con Norteamérica y en Latinoamérica se empezaron a hacer algunos estudios mucho más recientes. Y está vinculado, ¿cómo se transmite la hepatitis C? ¿Viene de los animales? ¿Cómo llega al hombre? Bueno, de acuerdo a la cepa, puede ser una transmisión a partir de agua contaminada con heces, de la misma forma que la hepatitis A. De alimentos o de agua o de manos mal lavadas.
Y en el caso de hepatitis, bueno, como te decía, una cepa de hepatitis es de esa forma, y otra forma es por el consumo de carne contaminada o el contacto con animales contaminados, en particular con el cerdo. El jabalí también, o sea, los porcinos parece que son como un reservorio del virus. Y que pueden contagiarnos si no está bien cocida la carne, tal vez, de hepatitis C. Exactamente, sí. Y también, por ejemplo, los veterinarios o la gente que hace faena tiene mayor riesgo. Bien, nosotros hablamos de un test que es más barato que los que se traen de afuera, obviamente, que ustedes lo pueden producir bastante en serie o masivamente, por así decirlo, porque pueden reproducir la bacteria en la cual están representando. Pero esto es un trabajo largo. ¿Cuánto tiempo y digamos cómo es el equipo? Uno ve una persona, en este caso a Guadalupe, pero hay todo un equipo de investigadores que pues, estuvieron trabajando día y noche para sacar este test. Totalmente. Este es principalmente el fruto del trabajo de una tesis doctoral de la doctora Lorena Arce, a quien yo dirigí, y nuestro equipo está conformado por distintos becarios. La tenemos a la más antigua, que es María Fernanda Raya Tonetti, a Melissa Müller. Melissa Müller también está trabajando en hepatitis E, pero en el desarrollo de un prototipo de vacuna, que te voy a contar en otro momento más detalles. Después lo tenemos a Jacinto Sacur, a Daniela Vera y una investigadora que también se incorporó, pero más recientemente al equipo, la doctora Romina de Almeida. Nosotros somos, bueno, un pequeño grupo, pero muy activo, y estamos sobre todo investigando infecciones, tanto bacterianas como virales. ¿Están en la Facultad de Medicina? En Facultad de Medicina, así es, en el Laboratorio Central de Ciencias Básicas. ¿Y dependen del INCIBio? ¿Sería? ¿Cómo es? Exacto, dependemos del INCIBio, que es el Instituto Superior de Investigaciones Biológicas, que tiene doble dependencia, UNT y CONICET. Y yo lo había anunciado al comienzo de la nota. Este test era súper importante porque tiene que ver con hepatitis C, que es una enfermedad que se conocen cada vez más casos. Ustedes hicieron un estudio poblacional con el Ciprosa, con el Banco de Sangre de Tucumán, pudieron analizar sangre de donantes. Exactamente, bueno, eso también, nosotros no hubiéramos podido desarrollar el test si no hubiéramos tenido la vinculación con la gente del sistema de salud. Fue importantísimo ese trabajo conjunto, interdisciplinario, en especial con la doctora Felicitas Agote y la doctora Gabriela Marrancino del Banco de Sangre. Y la verdad que estoy muy agradecida porque, bueno, fue todo un trabajo de vinculación de los vinculadores de CONICET y de los vinculadores de el Ciprosa. ¿Y en este estudio qué detectaron, por ejemplo, de la sangre que estaba en el banco de sangre donada? Sí, estudiamos en 2017 820 muestras aproximadamente, y luego en el 2018 unas 290 muestras más. Y vimos que el 9% de las personas que habían donado sangre, donantes sanos, tenían un registro de haber tenido, o sea, tenían el anticuerpo IgG contra hepatitis E, lo cual quiere decir que en algún momento en su vida tuvieron hepatitis E. O sea, nosotros pudimos detectar por primera vez en Tucumán esta circulación a nivel poblacional. O sea, hay mucho más de lo que se piensa, y hubo mucho más de lo que se piensa de hepatitis C, porque hay médicos que creen, o tal vez no se han dado con casos, porque es una enfermedad que a veces no causa síntomas y otras veces sí. Claro, la mayoría de los casos son asintomáticos, entonces pasan desapercibidos, capaz que un pequeño malestar, etc. Uno va a hacer el diagnóstico cuando realmente la persona está con el malestar, dolor abdominal, ictericia, náuseas, anorexia, dolor de cabeza, etc. Y si es una hepatitis aguda puede ser muy grave, digamos. Sí, puede llegar a ser, son pocos los casos de mortalidad, pero puede tener mortalidad. Y en particular en embarazadas, pero en general las cepas que circulan en otros lugares, hay una mayor mortalidad, 20% de mortalidad. Y por último, Guadalupe, así como para tener un adelanto, estas mismas técnicas para el test de hepatitis C la están por utilizar para COVID-19 también, para tener, digamos, el test local propio de los tucumanos de alguna manera. Bueno, esa es la idea. Estamos tratando de producir la proteína, y la verdad que es un desafío porque es producirla en un organismo que no es el organismo que generalmente la produce. Una vez que uno la produzca tiene que ver, en estas condiciones nos sirve, porque capaz que la podamos tener a la proteína, pero no nos sirva para el diagnóstico. Pero ese es el desafío, y la ciencia es así, y la naturaleza es así, uno puede proponer, pero después nos sorprende, así que esperemos que sí. Están abocados